Bien, entonces quería saludarlos a la clase del día de hoy. Hoy día es un día importante porque vamos a cambiar de tema. Hemos estado hablando de lo que es la clasificación en el último capítulo y hoy día vamos a ver claramente lo que es evaluación, cómo se evalúan estos clasificadores. Entonces quiero hacer una especie de mapa de dónde estamos y hacia dónde vamos, como se dice. Y este es el programa del curso, que lo vimos el primer día de clases, y lo que hemos visto hasta el momento es capítulo 1, el de la introducción, capítulo 2, todo lo que tiene que ver con extracción de características, capítulo 3, lo que es selección y transformación de características. Acuérdense que aquí vimos PCA, vimos Feature, SFS, etcétera. El último capítulo que hemos visto es el capítulo 4, dedicado a lo que es la clasificación, y aquí hemos estado viendo lo que es LDA, QDA, Mahalanobis, etc. ¿Ya? Vimos también una introducción a lo que es Deep Learning, y me estaría faltando este tema que es clasificación con representaciones sparse, que lo voy a ver después de ver, lo voy a pasar después de ver lo que es clustering. Y lo que vamos a ver hoy día, que es un nuevo capítulo, que es lo que es evaluación del desempeño de la clasificación. Este capítulo pretende responder la pregunta: ¿estamos clasificando bien? ¿Este clasificador que tenemos es bueno? ¿Este es mejor que este otro? ¿Cómo se desempeña el clasificador? Va por ese lado, ¿ya? Y hemos visto algunas cosas como lo que es el accuracy, hemos visto lo que es la matriz de confusión, que han sido muy necesarios para evaluar todo lo que hemos hecho, pero ahora en este capítulo se ve en mayor profundidad. Entonces esta semana se la vamos a dedicar a este capítulo. Hoy día pretendo pasar lo que es el accuracy. Esto está por acá: sensibilidad, validación, todo lo que es leave one out, hold out y validación cruzada, que tiene que ver con lo que es el accuracy. Y voy a ver unos métodos que los he llamado selectores de modelos. Ustedes tienen una gran batería de algoritmos que seleccionan y que transforman características, y tienen una gran batería de clasificadores. Entonces, ¿cómo seleccionar el mejor? ¿Ya? Que es algo que ustedes están viendo en la tarea, qué es lo que es mejor para ustedes, y también lo vamos a ver en el proyecto. ¿Cómo seleccionar el mejor modelo? Entonces, le voy a dar algunas líneas de cómo hacerlo. ¿Ya? Entonces, para lo que es la clase de hoy, es clase 23. No se olviden que todo esto está en nuestro GitHub. Esto es 8 de junio. El video de la clase lo subo apenas termine la clase. Vamos a ver una presentación de lo que es el accuracy, cómo se estima, unos ejemplos en el Colab de cómo se hace esto, y la selección de los modelos, que es lo que les hablaba, que es la última parte. Eso es el día de hoy. El día jueves vamos a hacer lo que es precision, recall, matriz de confusión, etcétera, que eso es como en la primera parte, y después vamos a hacer un ejercicio en Socrative. En ese ejercicio además tienen que poner el nombre del grupo del proyecto, porque ya vamos a ir entrando al proyecto. Entonces, preguntas sobre la tarea del proyecto, por favor, al final de esta clase, porque quiero entrar ahora a lo que es la clase de hoy. Bien, entonces voy a irme a la presentación que les tenía para hoy. Eso no es, eso tampoco es esto. Ya. Entonces, esto es por acá. Ya. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo estimar el accuracy. Y esto sirve para estimar otras métricas también, pero como estamos más familiarizados con lo que es el accuracy, lo he destinado todo a lo que es la estimación del accuracy. El accuracy lo hemos definido como el porcentaje de muestras bien clasificadas. O sea, del total de muestras que yo estoy clasificando, tengo un clasificador que entrenó, que ya está entrenado, entonces tengo un conjunto de datos de prueba, entonces tengo 100 datos de prueba. ¿Qué porcentaje de esos datos de prueba fueron bien clasificados? Esa es la definición del accuracy. Pero ¿cómo estimarlo? ¿Ya?
Entonces, vamos a ver que en un problema de reconocimiento de patrones, uno tiene lo que son los datos disponibles, ¿ya? Y aquí uno puede tener, por ejemplo, muchas imágenes, muchas señales, y ese conjunto de datos disponibles, vamos a suponer que tiene n sub 0 datos, ¿ok? Ahora, lo que yo voy a hacer es usar n datos de ellos. No necesariamente uno usa todos los datos, a veces uno deja datos afuera. La recomendación acá es que cuando uno tiene una base de datos que es conocida y deja datos afuera, hay que explicar por qué uno dejó estos datos afuera, ¿ya? Y esa explicación tiene que ser una explicación ética. ¿A qué me refiero? Uno no puede dejar fuera aquellas muestras en que el clasificador clasificó mal. Eso hay gente que lo hace, pero eso no es lo que hay que hacer. Ahora bien, vamos a poner un ejemplo. Si ustedes están haciendo un algoritmo de reconocimiento facial y tienen imágenes con mascarilla y sin mascarilla, y el algoritmo de ustedes está diseñado para personas que tienen mascarilla, entonces ustedes pueden decir, de nuestra base de datos, dejamos fuera a todas las personas con mascarilla porque estamos evaluando el desempeño del algoritmo en personas sin mascarilla. Y eso hay que reportarlo y tiene que estar claro. También uno podría dejar fuera datos que sean ruidosos o que no sean representativos, pero todo eso hay que explicarlo bastante bien. Bien, entonces los datos usados son n, y vamos a trabajar ahora con n datos. Generalmente lo que hemos hecho es que separamos esto en dos, en los datos de entrenamiento y los datos de pruebas. Los de entrenamiento los he puesto a la izquierda en rojo y los de prueba en verde, en azul. Y acá uno puede muestrear de forma aleatoria o no aleatoria. Aquí hay que tomar una decisión. Si ustedes lo hacen de forma secuencial, quiere decir que iban a separar, por ejemplo, aquí 2/3 para el entrenamiento y 1/3 para las pruebas. Entonces puede ser que ustedes digan los primeros 2/3 de datos son para el entrenamiento y el 1/3 para las pruebas. Eso no sería random, sino que sería secuencial, y ahí uno sigue respetando el orden que tienen los datos de la base de datos. Se suele hacer no random para tener todos el mismo experimento y poder compararse, ¿ya? Ahora, cuando eso no es necesario hacerlo, lo que se recomienda es que sea random y que esto se ejecute varias veces, ¿ya? Entonces la primera decisión si es random o no es random. La segunda decisión es que ustedes tienen que decidir si esto es estratificado o no estratificado. Cuando uno dice que es estratificado, quiere decir que uno va a respetar la distribución de las clases. Me explico. Si ustedes tienen una base de datos en que hay, por ejemplo, 80% de datos de una clase y 20% de datos de otra clase, el training tiene que tener 80% y 20% distribuidos en la clase 1 y clase 2, y el testing también, 80 y 20. Eso es estratificado. Si no es estratificado, ustedes lo hacen de todo aleatorio y pudiera ser que no se respete la misma distribución de clases de los datos. Aquí lo recomendable es que sea estratificado para que los datos de entrenamiento sean muy representativos y tengan la misma distribución de clases que tienen los datos de la base de datos. Si uno no lo hace estratificado, puede ser que a la hora de escoger datos no escojamos, por ejemplo, muestras de una de las clases, porque lo estamos haciendo de forma aleatoria. Esa probabilidad existe. Entonces, por eso también es recomendable hacerlo de forma estratificada. Pero es algo que ustedes tienen que decidir. ¿Ok? Bien, entonces ahora lo que hemos visto en el curso es que los datos de entrenamiento son usados, aquí estoy usando la nomenclatura de X para las features y D para los labels, o sea, aquí va a estar diciendo clase 1, clase 2, clase 3, esto lo hemos puesto como Y muchas veces en nuestros códigos, y los datos de entrenamiento entonces son usados para modelar. Aquí escogemos las características, aquí clasificamos, entrenamos el clasificador, etc. Después yo tengo aquí el modelo que ya viene entrenado con sus parámetros. Y después yo hago lo que es la clasificación. En la clasificación tomo los datos de prueba, el X-test, y aquí
tengo la predicción, esto es la variable ds, lo que me va a decir el clasificador de cómo clasifica estos datos, y yo comparo estos dos, y el accuracy vendría siendo el porcentaje de muestras bien clasificadas. ¿Ya? El accuracy es conocido muchas veces en la literatura con la letra griega eta, ¿ya? Y es lo que voy a usar en esta clase. Entonces este es el esquema que hemos estado usando y lo que hemos visto es que tenemos datos de entrenamiento, datos de prueba, se entrena, se prueba y se calcula el accuracy. ¿Ok? Y vamos a usar esta nomenclatura. Al lado izquierdo tengo los datos de entrenamiento en rojo y a la derecha en verde los datos de prueba. Y esto que está acá en blanco es que no se usan. Esto que está acá va a significar que yo puedo calcular un accuracy eta. ¿Ya? Bien, este método que es el que hemos estado usando largamente en el transcurso de todos los capítulos, es lo que se conoce hold out. Es la forma de estimar el accuracy usando un conjunto de entrenamiento y un conjunto de test, solo uno, o sea, una separación. Y eso se llama hold out, ¿ya? Ahora, existen otras técnicas en que calculan el accuracy de una forma mucho más robusta, o sea que es más estable, para que uno podría esto repetirlo y este accuracy ustedes se van a dar cuenta que puede variar un poco. Si hacemos cada vez random, pudiera ser que esto cambie un poquito. Ustedes obtuvieron 93, después 96, después 95, etc. Este accuracy es poco estable. Se recomienda usar el hold out cuando uno está diseñando inicialmente un clasificador. Las primeras pruebas, como tienen que ser rápidas, a ver si uno va por buen camino, se recomienda usar el hold out. También se recomienda cuando la base de datos es tan grande que hacer este cómputo puede tomar muchas horas. Entonces se recomienda hacer solo un cómputo y un hold out. Imagínense que ustedes se demoren 3 días en entrenar. Entonces, si ustedes hacen muchas repeticiones, quiere decir que van a tener que repetir ese número de 3 días por el número de repetición. Entonces, eso a veces no es recomendable. Bien, cuando uno tiene tiempo de cómputo, es recomendable hacer otra técnica para evaluar la accuracy que se llama hold out. No, perdón, se llama cross validation. Hold out era el otro, me confundí. Entonces, el cross validation lo que va a hacer es que mis datos, que son los que están acá, mis datos que vienen desde acá hasta acá, ¿ya? En esta representación yo los he clonado, o sea, este rectángulo que está acá, este de acá, este de acá, está clonado n veces, es solamente para la representación gráfica, y el cross-validation lo que va a hacer es que va a dividir los datos que yo voy a usar, ¿ya? Los va a dividir en n grupos, ¿ya? Esto se conoce en la literatura como folds, ¿ya? Hay personas que le llaman carpetas, grupos, etc., ¿ya? Yo voy a usar la palabra folds porque eso es lo que se encuentra también en los libros de texto. Entonces divido esto en n grupos, n folds, y voy a hacer, por ejemplo, si yo tuviera 5 folds, entonces dejo uno de ellos afuera, entreno con estos 4 y pruebo con el que deje fuera. Y ahí voy a calcular una accuracy que es el accuracy 1. Después voy a dejar el segundo grupo afuera y entreno con los otros restantes y pruebo con el que dejo afuera. Y así voy dejando sucesivamente cada uno de estos folds, lo dejo afuera y lo uso como grupo de testing. Entreno con el resto y pruebo con el que he dejado como grupo de testing. Y esto entonces se hace n veces, porque aquí hay n folds, y después el accuracy que yo reporto es el promedio de ellos. Es más, también se suele reportar la desviación estándar. Si ustedes tienen 10 grupos acá, y ustedes hacen acá el promedio, y después sacan la desviación estándar, ustedes pueden decir, bueno, estos datos que yo tengo con este clasificador, el accuracy es 95% más menos, por ejemplo, 1.5%, que eso vendría siendo como la desviación estándar. Entonces, eso es lo que se llama el cross-validation.
Este es muy usado y es el más recomendable, porque la accuracy que ustedes reportan es una accuracy mucho más estable, ¿ya? Hay que hacerlo cuando hay tiempo, cuando el cómputo de el cálculo de cada uno de estos accuracy es posible, ¿ya? Insisto, si se van a demorar 3 días en calcular cada uno de ellos, y aquí tenemos 10, quiere decir que nos vamos a demorar 30 días en estimar una accuracy, y ahí ustedes van a decir, uy, el accuracy es muy bajo, tengo que cambiar algo, entonces después van a tener que evaluar, y esto va a ser otra vez 30 días, no es práctico, ¿ya? Entonces el cross-validation se usa solamente cuando el cómputo lo permite, ¿ok? Bien, eso es la segunda técnica para estimar el accuracy. Hemos visto hold out y ahora cross-validation. Vamos a ver un tercero que se llama leave one out. Y este leave one out es lo mismo que el cross-validation, pero aquí va a haber n mayúscula folds, donde n es el número de muestras que tiene nuestra base de datos. ¿Ya? Entonces acá yo dejo una muestra fuera y entreno con todo el resto y pruebo con la muestra que dejé afuera. ¿Ya? Y ahí el accuracy de esa muestra me va a dar 100% si es igual a la clase que yo ando esperando o 0%. No hay otra alternativa. Y esto entonces lo repito dejando una muestra, por ejemplo, la última muestra la dejé afuera para el entrenamiento, para el testing, perdón. La penúltima la dejé fuera para el testing, la antepenúltima, y así hasta que dejo la primera muestra para el testing. Esto que está acá va a ser entonces el promedio de todas las accuracy. Obviamente, este método es muy lento, ¿ya? Incluso en los ejemplos que yo tengo para mostrarles, el cross-validation se puede demorar, por ejemplo, 2 segundos, ¿ya? Porque está haciendo solamente 10 evaluaciones. El leave one out, si yo tengo 5.000 datos, aquí me voy a demorar muchísimo más. ¿Ya? Tanto así que en el ejemplo que les tengo puesto hay un comentario en rojo diciendo que si quieren lo ejecutan, pero se va a demorar como unos 5 o 10 minutos en ejecutarlo. ¿Ya? Este es el leave one out. Lo conveniente que tiene el leave one out es que el accuracy que yo obtengo, que es el promedio de este, siempre va a ser el mismo con estos datos y con estos clasificadores. O sea, con el clasificador que estoy evaluando, siempre voy a tener el mismo accuracy. En el anterior, en el cross-validation, si yo agarro mis datos, los pongo de forma aleatoria y hago cross-validation y después lo repito con datos en forma aleatoria y otra vez cross-validation, cada uno de los accuracy que yo obtengo con el cross-validation va a ser un poco distinto, ¿ya? Porque los datos han sido distribuidos de forma distinta. En este caso, como yo siempre voy a hacerlo en que dejo uno afuera, leave one out, y entreno con el resto, y eso lo hago con todos los datos, el accuracy que yo obtengo acá siempre va a ser el mismo. ¿Ya? Bien, eso es lo que se llama el leave one out. Existe una técnica que es parecida a esta, como este tiene mucho cómputo, en que se le conoce como el L1 asterisco, y que es leave one out, pero haciendo aleatoriamente, vamos a escoger aleatoriamente cuáles van a ser las muestras que yo voy a dejar para el testing, ¿ya? Entonces aquí esto lo hago n veces. Por ejemplo, si mis datos tenían 1000 datos, ¿ya? Y yo voy a hacer el leave one out con 100, entonces voy a escoger aleatoriamente 100 muestras que las voy a dejar afuera y cada vez que las dejo fuera entreno con el resto y después yo promedio con esto. ¿Ya? Y eso se puede hacer cuando hay muchos datos y cuando el leave one out me da, cuando es muy lento. ¿Ya? Esta técnica es un poco más rápida. Bien, entonces lo que hemos explicado han sido 4 formas de estimar el accuracy. Uno es el leave one out, que es el que siempre hemos usado, el cross-validation, que se divide en folds y ahí se hace el entrenamiento y el testing y se repite eso un número de veces. El leave one out,
en que dejamos una muestra fuera y entrenamos con el resto, y lo hacemos para cada una de las muestras, y el leave one out asterisco, que lo que hace es lo mismo que lo anterior, pero no con todas las veces, sino que un número aleatorio, escogiendo aleatorio ahí cuáles son las muestras. Bien, para ver qué sucede con los datos, les quiero mostrar un ejemplo. Y este ejemplo son datos simulados. Atención, aquí hay una clase, que es la clase 1, que es la clase de las X azules, y la clase 2, que es la clase de las cruces o signos más rojos, y que han sido simulados con distribuciones gaussianas, ¿ya? La clase 1 tiene centro de masa 1, 1, la clase 2 tiene centro de masa menos 1, 1, ¿ya? Y las dispersiones acá es 1, ¿ya? Son gaussianas que tienen un sigma igual a 1. Y tengo 1000 muestras disponibles, que son 500 por clase, ¿ya? Y voy a hacer un clasificador que va a consistir en un SVM lineal. Recuerden que el SVM lineal va a tirar una línea recta, encontrando los vectores de soporte y todo eso. Y voy a hacer un sampling que va a ser a la hora de definir qué es lo que es training y qué es lo que es testing, porque estos son mis datos disponibles. Voy a hacer un sampling que va a ser random y que va a ser estratificado. O sea, cada vez que yo haga un sampling, voy a respetar que el 50% de mis datos de entrenamiento son de una clase y el otro 50% son de la otra clase, porque eso es lo que está diciendo acá. Es 50 y 50 por clase. El testing también va a ser lo mismo. Y voy a repetir cada uno de mis experimentos 1000 veces. Ya les voy a contar cuáles son los experimentos que voy a hacer, pero tengan en cuenta que todo lo que voy a hacer lo voy a repetir 1000 veces. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Y esta es la tablita que les quiero mostrar. Lo que tengo es lo siguiente. Tengo entonces que mis datos disponibles son 1000 y los datos usados va a ser una fracción de estos datos, ¿ya? Y aquí yo tengo n partido por n0, que es el dato que yo tengo acá. A veces voy a usar el 100% de los datos, a veces voy a usar la mitad, a veces solo el 10%, eso es lo que me dice esta tabla. Y voy a evaluar lo que es el hold out varias veces, voy a evaluar lo que es el cross validation varias veces, el leave one out, aquí no hay parámetros porque es siempre lo mismo, y el leave one out asterisco. ¿Ya? Voy a escoger 200, 100 y 50 de forma aleatoria. ¿Estamos? Y entonces vamos con la primera línea. Dice 90-10. Quiere decir que yo voy a dejar 90% de mis datos para el training y 10% para el testing. Y voy a agarrar todos los datos. ¿Ok? Este es lo que dice acá. Pero esto lo voy a hacer 1000 veces. O sea, cada una de las veces yo voy a agarrar de forma aleatoria 90% y 10%. Y voy a calcular el SVM para esa vez y voy a calcular el accuracy. Esto lo voy a hacer 1000 veces y voy a promediar ese accuracy. Eso es lo que va a aparecer acá en el promedio. Y después voy a calcular lo que es la desviación estándar. ¿Cuál es el mínimo accuracy que yo obtuve de estas 1000 repeticiones y cuál es el máximo? Vamos a ver cómo quedan los primeros datos. No hay que olvidar algo. No hay que olvidar que hay una zona en que las muestras se confunden, ya que tengo la clase 1 y la clase 2 que está confundida. ¿Ok? Y no hay que olvidar que cuando yo escoja, por ejemplo, la mitad de mis datos de forma aleatoria, de mi 100% de datos que está acá, ¿ya? Voy a escoger la mitad, puede ser que en esa forma en que yo he escogido los datos, nunca escogí datos de la confusión. O sea, puedo escoger datos de por acá y de por acá. ¿Estamos? Entonces, este número que está acá me va a indicar que la mitad de mis datos que estoy escogiendo, como lo voy a hacer 1000 veces, va a haber algunas veces en que esto que está acá van a estar lejos de la zona de confusión y que la accuracy ahí me va a dar muy alto, porque no estoy escogiendo los datos de la confusión. Vamos a ver cómo me dan los primeros resultados. ¿Ok?
Ahí. Entonces, atención acá. Yo tengo, fíjense acá en el mínimo y el máximo. De las 1000 repeticiones, yo tengo varias veces que obtuve 100%. Y esto, en una de esas, yo digo, lo estoy haciendo muy bien. Y resulta que es como escogí los datos que lo estoy haciendo muy bien. ¿Ya? Voy a tener también que va a ser muy bajo. Aquí hay 70%. Quiere decir que los datos que yo estoy escogiendo acá, este 10% de datos que yo escogí, quizás los escogí solo de la zona de confusión. Y el accuracy que yo voy a obtener acá es muy bajo. En valor promedio está alrededor del 92, 91%, y esta es la desviación estándar. ¿Ya? Si yo tengo 75% para el training y 25% para el testing, estoy sacando esto. Entonces, ojo, el hold out, si uno lo hace solo una vez, uno se puede engañar y puede creer que está obteniendo un muy buen resultado, y la verdad es que no es así. Puede ser que uno diga, saqué 98%, 99%, pero la verdad es que si lo repetimos varias veces nos vamos a dar cuenta que es más bien un 92%. ¿Ok? Y si yo hago la desviación estándar, aquí me está diciendo qué tanto va a variar mi accuracy. Ojo acá, tengo unos 8, 6% de variación de mi accuracy. ¿Ya? Entonces el hold out, tómenlo con mucha cautela porque puede ser que ustedes se engañen, creyendo que están obteniendo un muy buen resultado cuando la verdad es que no es tan bueno. O viceversa, creyendo que es muy malo cuando realmente el resultado es un poquito mejor. Vamos a ver qué pasa con la validación cruzada. Y aquí los parámetros que yo tengo son cuántos folds voy a hacer, 5, 10, los que tengo acá. Y a veces es recomendable, si hay tiempo, que uno haga, por ejemplo, el cross-validation con 5 folds, pero eso lo hace 20 veces y promedia entonces los resultados del cross-validation de esas 20 veces. Acá, entre más cómputos yo haga, la desviación estándar va a ser mucho menor. ¿Ok? Y cuando yo tengo el 100% de los datos o la mitad de los datos, ojo acá, lo mejor que ustedes pueden hacer en este caso es el 100% de los datos y con muchos cross-validation, y aquí ustedes le darán un 92.76. Y aquí la desviación estándar del cross-validation es mucho más baja que lo que obtienen en la accuracy. Por eso es que se dice que este es más estable. ¿Ya? Bien, el leave one out, que es el que viene, el leave one out, si ustedes agarran el 100% de los datos, agarran 92.90 de accuracy y la desviación estándar es 0. Si yo repito 1000 veces el leave one out, que no tiene sentido, pero siempre voy a obtener el mismo resultado. El mínimo va a ser 92.90 y el máximo 92.90. Si escojo la mitad de los datos, voy a tener alguna variación, y si escojo solamente el 10% de los datos, voy a tener una variación mucho más grande. Y después el leave one out asterisco, en que escoge aleatoriamente 200 o 100 datos, va a tener una variación más grande que el leave one out, porque aquí estamos escogiendo aleatoriamente algunos datos. Entonces, eso es lo que les tenía preparado. Como resumen, hemos visto 4 métodos, lo que es el hold out, lo que es el cross validation, leave one out y leave one out asterisco. Los dos últimos se usan muy poco. Los que más se usan son el hold out y el cross validation. Y usen, ojalá, cross validation si tienen tiempo de cómputo disponible. Si no, quédense con el hold out y ojalá que lo repitan un par de veces para ver si lo que están obteniendo es suficientemente estable y no se estén confundiendo y creyendo que están haciendo algo con un accuracy que es muy distinto al que realmente es. No sé si hay preguntas hasta acá, si no, quiero pasar a lo que son los ejemplos. ¿Sí, Felipe? Gracias. Tengo una consulta. En Cross Validation uno lo que hace finalmente es obtener muestra de nuestros datos sin reemplazo, ¿cierto? Al final estamos dividiendo todo en grupos. Ahí está el cross validation. No, es sin reemplazo. Por eso, Porque uno podría pensar... por eso yo hablaba aquí que es la clonación. O sea, ojo, los elementos que tú dejaste acá para el testing están solamente en este primer fold. En el segundo fold son otros datos de testing, no hay reemplazo.
¿Por qué uno podría pensar que no es mejor con reemplazo para poder, de Mira, alguna el manera, como reemplazo dilucidar la distribución? es otra técnica, ¿ya? Que no la he pasado, que se llama bootstrap, en el sentido que Ah, y ahí el ejemplo más simpático es, por ejemplo, en un juego deportivo, pensemos, por ejemplo, en el fútbol, que es como el más común, aunque yo no soy futbolero, cuando uno reemplaza a una persona que está jugando en el equipo, la reemplazas por otra que está en la banca, ¿ok? Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá en el holdout o en el cross validation, en que los que están acá no están acá. Pero si fuera con reemplazo, es como que si se te lesiona la persona que es la mejor del equipo, y tú la reemplazas por esta misma persona, pero bien. Y eso es con reemplazo. O sea, cuando tú puedes hacer eso. Cuando hay pocos datos, se suele hacer con reemplazo. O sea, tú agarras una muestra, la metes ahí en tu algoritmo, pero después la puedes volver a sacar. Y esa técnica se llama bootstrapping. Pero no se está usando tanto. O sea, por eso yo antes la pasaba, pero ahora no la paso tanto. Pero hay gente que sí la usa. súper, ¿Ok? gracias. Sebastián. No, una duda muy chiquita, que me dio un poco, me enredé un poco al principio con el tema de qué significa que los datos estén estratizados. Estén estratificados. Perdón, estratificados. La Eso, mezcla entre español e inglés. sí. Lo que los datos estén estratificados es que tú vas a respetar la distribución de las clases. ¿Qué quiere decir eso? Si tú tienes en tu conjunto de datos disponibles, lo que estás usando, por ejemplo, 50 y 50% para cada una de las dos clases, un ejemplo más fácil de dos clases, 50 y 50, cuando tú extraigas de forma estratificada, entonces tú vas a agarrar, la técnica que se hace es que tú vas a agarrar, eh, imagínate que vas a hacer el 75% para el training y 25% para el testing, agarras todos los datos de una clase, de la clase 1, y sacas 75-25. Después agarras todos Perfecto. los datos de la otra clase y sacas 75-25. ¿Ya? Entonces, de esa forma, tú estás asegurando que tus datos de entrenamiento también tengan 50 y 50% de cada una de las clases, que está respetando cómo están distribuidos. ¿Se entiende ahí más o no? Perfecto. ¿Sí? Sí, me mantengo como la proporción estadística, por decirlo de Eso, alguna manera. tú mantienes la proporción, ¿ya? Y lo mismo, si tú tienes 90% de una clase y 10% de otra clase, que esos son tus datos, bueno, asegúrate que en el training, tus datos de training también tengan 90-10 y tus datos de testing también tengan 90-10. Perfecto. ¿Ya? Gracias. Y no estratificado, tú le estás dejando esto al azar y pudiera ser que te quede cualquier cosa ahí. Jorge, tú Claro. tienes la mano levantada. Sí, profe, buenos días. Buenos días. Finalmente, los resultados que usted muestra, ¿con qué método nos quedamos o nos deberíamos quedar? Yo recomiendo fuertemente cross-validation, pero eso es cuando hay cómputo disponible. Si ustedes, insisto, si se van a demorar 3 días en evaluar el accuracy porque el entrenamiento es muy lento, cross-validation no se usa. ¿Ya? Si tú tienes, por ejemplo, que los cálculos que estás haciendo se hacen así en cosa de minutos, cross-validation es una muy buena alternativa. Y lo que se recomienda muchísimo es que tú repitas el cross-validation al menos unas 5 o 10 veces y le sacas el promedio a eso. Y eso es tratando de buscar una accuracy más alto. No, es tratando de encontrar una accuracy que sea más estable, que no creas que tu accuracy te dio súper alto, cuando la verdad es que fue una cosa del azar. O sea, el mejor estimador de la accuracy, aquí tú estás estimando una accuracy. Por eso este capítulo se llama, esta presentación se llama estimación de la accuracy. Tú estás estimando el accuracy. El mejor estimador de la accuracy es el cross-validation y que tú lo puedas repetir varias veces. Si tú haces hold out, podría ser que tus datos quedaron de tal forma que te va a dar una accuracy súper alto y que no es realmente la accuracy real. Ah, ok. ¿Ok? Ok, gracias. Bien, vamos entonces a ver el ejemplo que les tengo, y eso está acá. Y vamos a ver entonces, eso es
el programita que se llama ejemplo de estimación de accuracy, que lo tengo aquí abierto. Y bueno, acá son cosas bastante parecidas de otros ejemplos con algunos datos. Aquí voy a usar estos datos que yo creo que ya los tengo cargados. A ver, no sé si los tengo cargados. Sí, ahí ya están cargados. Y para que sepan, estos son los datos que son 4 características y 3 clases, ¿ya? Que son los que usamos en el último ejercicio. Entonces, el holdout, aquí viene así como los pasos a seguir para un holdout. Ustedes tienen que definir la proporción de datos para el testing, en este caso se está haciendo 1/3. Y la función para hacer holdout se llama train test split, que es de sklearn, y los argumentos son los datos de entrada, x, y. Shuffle significa que si es random o no es random. Si ustedes le ponen true cada vez que ustedes ejecuten este código, los va a desordenar y los va a poner de forma aleatoria. Y después aquí viene la proporción de datos para el testing, y aquí ustedes están diciendo si es estratificado o no. Este stratify igual y no es igual yes, sino que están poniendo los datos de las clases. ¿Ok? Es el parámetro que hay que poner. No estratificado, no ponen este parámetro stratify. Entonces aquí dividen los datos, aquí definen el clasificador, lo entrenan, después la predicción y el accuracy, ¿ya? Y aquí entonces lo vamos a correr. Y nos dio en este ejemplo 97.78. Si yo lo corro de nuevo, como es shuffle igual true, debería dar otro número. 97.85. Es bastante estable, pero cada vez que yo lo corro acá me da distinto. Lo otro, yo podría decir que quiero 50% de datos para training y 50% para testing. Aquí me da más bajo porque tengo menos datos de entrenamiento. Y ahí el clasificador no está aprendiendo tan bien, lo mejor es que tenga más datos, ¿ya? Podría, por ejemplo, ponerle 10% de datos para el training y 90 para el testing, porque casualidad dio bien. Vamos a ver si lo hacemos de nuevo. 98 dio súper bien. No, es que lo estoy haciendo al revés. Este es para lo que quería hacer era exactamente lo contrario. Estoy dejando ahí el 10% para entrenar y 90 para el testing. Bien, eso es lo que es holdout, muy fácil de hacer. ¿Ya? Son un par de pasos nomás. Y después la validación cruzada. Tienen que definir cuál es el número de folds, tienen que definir cuáles son los folds que van a extraer, y aquí está la opción que es estratificado, o la opción que es no estratificado. Aquí también puede hacer que los grupos del cross-validation lo hagan estratificado o no estratificado. Y después ejecutan una función que se llama cross-val-score, que es de sklearn, en que ponen en el clasificador los datos y cómo son los folds. De aquí calculan el promedio de los scores. Aquí les va a entregar, por ejemplo, si son 10, van a aparecer 10 scores. Este es un vector de 10 elementos. Calculan el promedio y la desviación estándar. Vamos a correrlo. Y aquí entonces me dio 97.40 más menos 0.69. ¿Ok? Les dejo también un código alternativo para validación cruzada, que es si es que uno quiere tener acceso a cada uno de los folds, ¿ya? Entonces los dejo para que lo estudien por si les interesa. Aquí yo voy a tener todos mis folds, mis datos de entrenamiento y de testing de cada uno de ellos. Yo puedo hacer la predicción, el score, esto de una forma más manual. Pero uno podría usar esto, por ejemplo, para hacer selección de características en cada uno de los folds, etc. ¿Ya? Se los dejo ahí. Se usa poco, pero se los dejo como alternativa para que lo estudien. Es muy conveniente el leave one out hacerlo cuando tengan tiempo. Aquí les puse advertencia, la ejecución puede durar varios minutos. No lo voy a hacer ahora porque se demora como 5 minutos. Y el resultado que les va a dar es muy parecido al cross-validation. ¿Ya? Se los dejo ahí para que lo prueben. Yo les recomiendo que usen funciones que pueden ser estas dos. Una se llama holdout y otra se llama cross-val. Y holdout lo que va a recibir es el clasificador, los datos de entrenamiento, los datos de testing y va a desplegar resultados.
Y lo que hace es entrenar, predecir, calcular el accuracy, la matriz de confusión. Este aquí está repetido, no hay que hacerlo. Y va, si es show igual a 1, va a desplegar los resultados y les va a entregar como output el accuracy, la matriz de confusión y la predicción de los datos de testing. Y es una función muy fácil. Pueden usar también la función crossval. El input es el clasificador, los datos de las features con el dato de las características. El número de false por default, aquí está 10, lo pueden cambiar. Y está si quieren o no mostrar los resultados. ¿Ya? Entonces con hold out son 2 líneas, definen ustedes el clasificador y definen ustedes esta función, ejecutan y les da eso. Y el crossval son 2 líneas, definen el clasificador y ejecutan la función crossval y les entrega eso. ¿Ya? Entonces ahí tienen ustedes una forma muy fácil de hacer este tipo de evaluaciones. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Si no hay preguntas, entonces voy a pasar a la siguiente parte. Profe, yo. Sí, sí, no te había visto, dime. Igual no es necesario la pantalla, pero cuando dice como datos de testeo, entendemos los de validación, ¿cierto? Onda para ajustar hiperparámetros, por ejemplo. Justo voy a hablar de eso ahora, pero esto está enfocado para que tú tienes 2 grupos. ¿Ya? Un grupo que entrena y otro en donde tú vas a probar. Lo que pasa es que la validación es un conjunto adicional que lo quiero explicar ahora. ¿Ya? Perfecto. ¿Ok? Bien, entonces ahora voy a tratar un tema que le he llamado el selector de modelos. Voy a compartir acá, a ver si funciona esto bien, porque voy a compartir acá esto que está acá, y ahora, paciencia, ahí está. Ya, este es un PDF que yo lo he puesto ahí en el repositorio del curso, y son lo que he llamado selectores de modelos, ¿ya? Y aquí les pido, esto es bien fácil, pero tiene una nomenclatura que puede ser un poquito compleja, así que les pido que pongan todas sus neuronas y todas sus capas ocultas ahí, que las definan bien, para prestarme atención en las definiciones. ¿Ya? Voy a empezar definiendo, y esto es pura nomenclatura, son cosas que ya sabemos hacer. Voy a empezar definiendo lo que es el extractor. ¿Ya? El extractor que está ahí. Entonces, el extractor lo que va a hacer es que va a extraer características. Atención, aquí yo tengo, por ejemplo, esta I puede ser mi imagen. Esta F que está acá puede ser, por ejemplo, LBP. ¿Ya? Y cuando yo tengo esta función en que la entrada es una imagen, voy a tener entonces mis características, que son estas que están acá, y podría ser esta un vector de 1 por 59, ¿verdad? Y voy a tener entonces mi Y, que es la que tengo acá, y aquí me va a estar diciendo, por ejemplo, que esta es de mi clase 1, ¿ya? Porque yo sé que esta imagen es de la clase 1. Y ese es el extractor, ¿ya? Si yo esto lo repito para todas mis imágenes, ojo, aquí hay ¿cómo se llama? Hay un n que está puesto acá, y lo voy a repetir desde i igual 1 hasta n, ¿ya? Todas mis imágenes, ¿qué voy a tener yo? Voy a tener entonces algo que está acá, que es una matriz X, y esta matriz X, atención, es lo que es una matriz que tiene n filas, ¿verdad? Y tiene m columnas, y estas son mis características que yo he sacado. ¿Ok? Y esta es X. Y esta es mi muestra 1, 2, hasta la muestra n. ¿Ok? Y aquí entonces están mis características X1, X2, X3, etc. Y a su vez voy a tener entonces mi vector Y, que está acá, que son los labels. Y acá yo voy a tener como labels, voy a tener que la primera muestra es de la clase 1, 1, de la clase 2, de la clase 2, de la clase 1, etc.
¿Ya? Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo simplemente una función en que yo tengo todo esto que está acá, todo mi conjunto de imágenes, lo voy a definir con mis funciones f y aquí obtengo yo mis características extraídas y mis labels, ¿ya? Y eso entonces es lo que es el extractor, ¿ok? Ya, eso ya lo sabemos, pero me interesa la nomenclatura. Vamos ahora, no con el extractor, sino que vamos ahora con lo que es el selector y transformación de características G, ¿ya? Atención que aquí hay una G. Ojo, F era la extracción de características y G ahora es la selección de características. Y aquí, atención, yo voy a tener un algoritmo en que va a tomar mis características, mis labels y algunos parámetros, y esto es un aprendizaje, ¿ya? Aquí hay una especie de entrenamiento, pero no se le llama entrenamiento, es un aprendizaje, y voy a tener entonces una nueva función G asterisco, que es una función aprendida, que me va a seleccionar las características. Vamos con un ejemplo. Vamos a suponer que esta función es el SFS. Perdón. Vamos a hacerlo más delgado. Esta función es la SFS. ¿Ya? Aquí tengo entonces mis datos de las características que saqué y los labels, y los parámetros, pudiera ser que aquí yo diga, ok, P igual 7. Quiere decir que voy a sacar 7 características de esto. Voy a seleccionar mis 7 características. ¿Qué va a hacer G asterisco? G asterisco lo que va a ser un conjunto de columnas. ¿Ya? Esto va a ser, y esto lo hemos llamado algunas veces en el código, lo hemos llamado como cell igual, y esto es un ejemplo. La columna 1, la columna 3, la columna, y aquí va a tener 7 columnas. ¿Ya? La columna 14. Y esto que está acá son 7. ¿Por qué son 7? Porque yo decidí hacer 7. ¿Ok? Quiere decir que mi función G asterisco lo que va a hacer es escoger estas columnas y va a eliminar las otras. ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a ver de la siguiente manera, que mis datos que están acá, la función G asterisco lo que va a hacer es que va a eliminar algunas de ellas, y eso que elimina lo va a llamar, entonces lo va a llamar como Gx más. ¿Ya? Ese es el más que yo lo estoy poniendo acá. Atención con la nomenclatura. Yo, si pongo X de entrada y digo selecciona las características que yo ya aprendí, voy a tener X más. Estos son mis datos seleccionados. ¿Estamos? Entonces esa es la nomenclatura que estoy usando en esta presentación. Y aquí hay algunos ejemplos. Y G podría ser SFS, que es lo que acabo de hacer, o podría ser una combinación de PSA con SFS. Lo que ustedes tienen que saber es que hay una función que se va a dedicar a hacer la transformación de X a X más, ¿ya? Con las características que ustedes están seleccionando o transformando. Ya, eso entonces es el selector. Y ahora viene el clasificador. El clasificador, entonces, es otro bloque, que lo llamo clasificador H, ¿ya? El clasificador H tiene también una suerte de entrenamiento, que es lo primero que hace. Va a recibir mis datos para entrenar, aquí lo puse en términos generales, X e Y, y mis parámetros del clasificador, y va a entregar un clasificador entrenado. ¿Ya? Por eso aquí es esta flecha que estoy usando. Si tengo nuevos datos, ojo, aquí hay nuevos datos, estos datos que están acá son nuevos datos, yo simplemente lo pongo en mi función que he aprendido, que es H asterisco, y tengo mi predicción. ¿Ya? Esto que está acá es lo que hemos llamado la predicción. ¿Ya? Y entonces H, como ejemplo, les pongo acá, H puede ser el KNN, y los parámetros, hiperparámetros, puede ser el número de vecinos 5. ¿Ya? Y eso es lo que ustedes están poniendo acá. Ustedes definen un clasificador, y el clasificador entonces después se entrena, y una vez que está entrenado, el H asterisco es lo que ustedes le pongan de acá, lo va a clasificar y va a entregar una predicción. ¿Estamos? Entonces, atención que esto tiene un esquema que es este que está acá.
A mí me gusta mucho. Tenemos, atención, tenemos las imágenes, que son estas que están acá, son las muestras, pueden ser señales, el curso está orientado a imágenes, pero puede ser cualquier cosa. Mi extractor de características, bloque 1, ¿ya? Tal como lo estamos llamando en la tarea. Mi selector o transformador de características, mi bloque 2, esto es G. Y mi clasificador H. F, G, H. Bloque 1, bloque 2, bloque 3. Y por último viene lo que es el accuracy, la evaluación. ¿Ya? Que es lo que hemos estado viendo en este capítulo. Bien, continúo con la explicación porque ahora viene otra función que la vamos a necesitar, que se llama el separador. Esto, y que se le conoce en la literatura como el splitter. Creo que tiene dos T o una T, ¿ya? Entonces, este separa las muestras. Y el separador no es más que esto que está acá, que lo vimos recién en el código del Colab. Recibo mis datos, todos mis datos, mis parámetros. Parámetros, aquí voy a decir si es random, si es estratificado, qué porcentaje es para el testing, esto que está acá, esta variable T, ¿ya? Esta variable que está acá, esto que está acá, es esto que lo van a introducir acá también. Eso viene, perdón, eso viene a este parámetro que es el teta. ¿Ya? Entonces, esto acá son todos los datos. Y van a tener acá esto que va a ser usado para el training y esto que va a ser usado para el testing. ¿Ok? Entonces ese es mi separador. ¿Ok? Esas son definiciones, son funciones que vamos a emplear. Sigo entonces con la explicación. Evaluación del desempeño. Y aquí entonces la cosa se pone muy sencilla con toda esta nomenclatura que he usado. Tengo la función que la he llamado holdout, que está acá. Y holdout va a recibir mis datos de entrenamiento, mis datos de testing, mi clasificador y los parámetros del clasificador. ¿Qué hago? Entreno. Esto que está acá es el entrenamiento. Ojo, tengo entrada H con mis datos de entrenamiento X1 y Y1 y mis parámetros del clasificador, salida H asterisco. ¿Qué hago después? Clasifico. H asterisco ya es el H entrenado y voy a hacer la predicción de X2. ¿Qué clases dice el clasificador que tiene X2? Y esto es Y gorro, o es Y pred, y después mido el accuracy. Punto. Ahí está explicado en 3 líneas lo que es el holdout y tengo definida entonces esta función que se llama holdout, ¿ya? Que es esta que está acá. ¿Estamos? Cross-validation. Cross-validation está acá. Y acá entonces yo lo que voy a tener es una función que se llama cross-validation, que está acá. Tengo todos mis datos, X, Y. Tengo mi clasificador con sus parámetros de clasificación y tengo el número de folds que lo he llamado aquí B. Entonces, primero que nada, tengo que definir cómo son los folds. Y aquí voy a agarrar todos mis datos y voy a hacer B folds, desde i igual 1 hasta B. Después hago un for i igual 1 a B. Defino mi entrenamiento. Todo esto que está acá, esto es para el entrenamiento. Todos los folds menos el fold i. ¿Ya? Atención, aquí el fold i no está. Y el fold i es el que es para el testing. ¿Qué hago después? Muy sencillo, agarro holdout de esto y calculo entonces mi accuracy sub i, que es el accuracy que tengo acá. Y este después entra acá y aquí yo promedio. Y ahí tengo el cross-validation. Punto. Muy sencillo, explicado con la nomenclatura que estamos usando. Ok, sigamos. Modelo. ¿Ya? Y aquí voy a leer esto. Un modelo se refiere a un selector transformador de características G con parámetros θG y un clasificador H con parámetros θH. Para evaluar el desempeño de este modelo se puede usar
hold out o cross validation. En estas métricas el input es XY, obtenido en 2. ¿Qué es lo que es 2? 2 no es más que leer las imágenes y extraerle las características, y el output es el accuracy, que es lo que está acá, que es este accuracy eta. Entonces, evaluación del modelo hold out. ¿Ya? Y aquí viene lo interesante. Tengo el primer caso, voy a hacer la separación. ¿Ya? Esto es separación. Después, yo ya tengo la función que me va a seleccionar o transformar las características, y esto está acá. Entonces aquí es selección, transformación de características. Voy a poner features. ¿Ya? En estas dos selecciono. Por ejemplo, si era un SFS, lo que estoy poniendo acá es que voy a las columnas que me entregó el SFS acá, las extraigo de X1 y de X2 y las pongo en X1 más y en X2 más. Hold out. Muy simple, ya tengo entonces cómo evalúo esto con hold out. ¿Ok? Y ahora voy a usarlo con cross validation. Aquí lo que tengo que hacer es, atención, aquí tengo otra vez lo que es la separación o transformación, perdón, selección o selección, transformación de características. Y aquí voy a hacer, escojo cuáles características son las que tengo, y por último tengo lo que es el crossbar. ¿Ya? Entonces, atención, aquí el input y es lo más importante de todo esto que hemos visto acá. Input van a tener una función de extracción de características y un clasificador. ¿Qué más van a tener? Van a tener X, que son los datos, las features, y Y, que son los labels. Y el output va a ser el accuracy. ¿Ok? Ya. Esto que está acá, entonces, se lo voy a mostrar en un código, porque esto es muy bonito, sale todo muy bonito en LaTeX, etcétera, pero se los quiero mostrar cómo funcionaría esto en un código. ¿Ya? Y de ahí después me pueden hacer todas las preguntas que quieran. Voy a compartir, y es el mismo código que teníamos antes. Ya, entonces, evaluación de modelos. En estos ejemplos se muestran las funciones necesarias para implementar estrategias de selección de modelos. ¿Ya? Ver más y ver más es el PDF que les he mostrado. Voy a usar algunas funciones como las de value para hacer selección de características. En la implementación que estoy usando van a tener que hacer esta clase que transforma SFS value en una clase. Eso ejecútenlo nomás, si quieren lo estudian, pero puede ser transparente para ustedes. Nuevos datos. Y aquí voy a usar una base de datos un poquito más grande, que tiene 45 características y 500 muestras. Esta es la base de datos de la tarea 1. Tiene la clase de la 0 a la 4. Le voy a hacer la normalización, el clean, y voy a separar aquí lo que es training y testing. ¿Ok? Otra cosa que voy a hacer es que voy a hacer el listado de selectores de características. Aquí se pone interesante. Voy a tener una variable G. G son los selectores de características, en que voy a tener 4 algoritmos de selección de características. El SFS de value, que va a escoger 2 características. Aquí le puse 2, ustedes pueden poner lo que quieran. Después tengo un selector de sklearn que usa random forest, otro selector que usa la logistic regression, y otro selector de sklearn que usa SVM. ¿Ya? Entonces yo ejecuto esto, y aquí lo único que estoy haciendo es definiendo G. ¿Ya? Listado de clasificadores. Y aquí voy a tener entonces 1, 2, 3, 4, 5 clasificadores. Los clasificadores son H. Este va a ser el H0, H1, H2, H3, H4. ¿Ok? Listo. Tengo mis clasificadores.
Evaluación de el selector GI y el clasificador HK. ¿Qué estoy diciendo? Que yo quiero de mis selectores, ojo, 0, 1, 2, 3, ¿ya? Quiero evaluar uno de ellos, quiero evaluar un clasificador, ¿ya? Y quiero ver cómo es el holdout de eso. Entonces, aquí voy a ejecutar el selector de características 3. Lo ejecuté y ya está, y estas son las características que escogí. ¿Ok? Y aquí voy a ejecutar el clasificador número K, en este caso estoy poniendo el K igual a 0, con mis columnas seleccionadas. Y ahí ya está, y me dio 84%. ¿Ya? Entonces con estas funciones es muy fácil implementar estrategias de clasificación. ¿Ya? Si yo quiero, por ejemplo, evaluar otro modelo, el modelo 2, perdón, el selector, o el SFS de value, que es el número 0. Y tengo acá, me salió la característica 4 y 14. Ya, quiero más características. Voy a ponerle acá, por ejemplo, 8 características. Defino que son 8 características. Y aquí voy a evaluar este con 8 características. Y ahí me dio las 8 características. ¿Y qué clasificador quiero usar? Quiero usar, por ejemplo, el número 0, 1. Voy a usar el LDA, que es el último. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces acá yo voy a poner K igual 4. Y me dio ahí 98%. Bien, es muy fácil que ustedes hagan un for i igual 0 to n menos 1, for k igual 0 to q menos 1, y que prueben todas las combinaciones y escojan el mejor. Eso aquí los códigos ya están llegar y usar. ¿Ok? Quiero terminar esta explicación con lo que son las estrategias. ¿Ya? Y con eso voy a terminar la clase de hoy. Voy a volver al mismo ejemplo, al mismo selector de modelos, que es el que tenía acá, que es el que está disponible. Todo esto ya lo he explicado. Voy a explicar lo que es la estrategia 1. La estrategia 1, ustedes lo que van a hacer, aquí, esto me quedó cortado. Bien, no importa. Tengo la estrategia 1 de cómo escoger el mejor modelo. Yo tengo mi familia de selectores, mi familia de clasificadores, mis H, y aquí lo único que hago es una búsqueda exhaustiva de todas las combinaciones de mis selectores con mis clasificadores y calculo el valor del accuracy. Esto sigue acá, y van a tener entonces que el argumento máximo va a ser, o sea, el eta máximo va a ser el que he escogido, y me va a decir cuál fue el selector y cuál fue el clasificador. ¿Ya? Eso es usando holdout. Lo pueden implementar muy fácil con todas las funciones que le he dado. La otra estrategia se llama train más crossval. Aquí lo que están haciendo es también for i, for k, todas las combinaciones posibles de los selectores con los clasificadores, y están maximizando qué combinación es la que me da el mejor cross-validation. Esa es la estrategia 2. Y aquí viene lo que es la validación. ¿Ya? Atención con el modelo, con este modelo 3, ahí lo tengo. ¿Ya? El modelo 3 que tengo acá, voy a tener como grupo 1, entrenamiento, grupo 2, validación, y grupo 3, el testing. ¿Qué voy a hacer? Aquí la idea es muy simple. Yo voy a hacer todas las combinaciones de selectores con clasificadores para maximizar el accuracy en la validación. ¿Ya? Y una vez que yo obtengo eso, digo, ok, el mejor selector es este, el mejor clasificador es este, entonces eso los uso en el testing. ¿Ya? El testing yo no lo uso para nada, solo en el momento final. Entonces todo lo que es tratar de encontrar el mejor clasificador, el mejor selector, lo hago con training y validación. Y una vez que ya lo encontré, digo, ok, ahora lo pruebo en el testing, y ese es el que reporto. ¿Cómo se hace? Tengo entonces una primera separación, separo mis datos en X1 y X3.
Y después separo X1 en X1 y X2. Entonces, con este truquito que está acá, ustedes tienen en 1 los training, en 2 los validation y en 3 los testing. Después, lo que hago acá no es más que lo que ya hice anteriormente, en que busco quién me maximiza el holdout. ¿Con quién? Con el training, que entrena, y el validation, que es para probar. ¿Qué combinación es la que maximiza el accuracy en la validación? Y una vez que yo tengo todo eso, digo, ok, tengo un buen selector y tengo un buen clasificador, los tomo y voy a entregar entonces el reportaje final, el reporte final, que es mis datos, X1 y X2, los concateno para hacer X1, o sea, todo lo que era training y validación los junto en un solo grupo porque los tengo disponibles, selecciono ahí y mido el holdout con ese nuevo conjunto de entrenamiento. ¿En quién? En el testing. Atención, el X3 se usa solo en la última línea de este código. Todo lo que está hecho acá es con validación. El testing, que es de X3, se usa solo al final. Y esa es la estrategia 3. Y la estrategia 4 es muy parecida, pero con cross-validation. O sea, yo lo que hago es que tomo todas las combinaciones posibles en el training para maximizar la validación cruzada, y una vez que yo hago eso, entonces pruebo en el testing el holdout. ¿Ya? Entonces son como todas las combinaciones. Y no me quiero prolongar más porque me pasé un poquito de las 2:30, que es cuando me gusta terminar. No sé si hay preguntas hasta acá. Yo, profe, sobre Sí. la estrategia 3, en la última línea, ¿Sí? cuando tiene el X3 más, luego tiene un... Sí, ahí hay un error de tipeo, ese es un I3. Eso, ya, gracias. Eso, gracias. Lo corrijo al tiro. ¿Más preguntas? Bien, entonces yo los quiero invitar a que este último código lo usen todo lo que quieran, porque les va a servir mucho para esta tarea, les va a servir mucho para el proyecto. Ustedes pueden hacer realmente muchas combinaciones. No es la idea que ustedes hagan las combinaciones a mano. Existen los for que pueden evaluar muchas veces. Traten de dejarle el trabajo al computador, no a ustedes. ¿Ya? No se pongan a hacer búsquedas exhaustivas ustedes ahí como a mano. Déjenle la búsqueda exhaustiva al computador, que para eso es bueno. Bien, con esto entonces termino la clase de hoy. Un último aviso: el jueves vamos a hacer Socrative y les mandé por correo electrónico que la primera pregunta es el nombre del grupo del proyecto que van a usar. ¿Ya? Entonces pueden ser, si aquí hay algo bien interesante, si ustedes creen que si tienen un grupo de 2 personas y les falta más integrantes, igual, digan, aquí hay 2 personas que quieren trabajar juntas, le ponen un nombre, y yo a ese grupo de 2 personas le voy a poner personas que no tengan grupo, o quizás otro grupo de 2 personas que le falte. ¿Ya? Entonces, en la primera pregunta del Socrative del jueves, me van a poner el nombre del grupo. Si no tienen, escriban, no tengo grupo. Y os entrega el viernes a la 1. El jueves entonces hacemos esto y hacemos un montón de preguntas relacionadas con la materia de hoy, que hemos visto harta materia, y la materia que voy a ver al principio de la clase del jueves. Y con eso termino. Les agradezco mucho. Voy a dejar de grabar. Voy a dejar primero de compartir pantalla, dejar de grabar.